La bienvenida a la doctora. Bueno, buenas tardes. Gracias por quedarse. Sé que están cansados, pero bueno, el cafecito viene bien. La idea es, primero agradecerles a la convocatoria. Me pareció súper interesante cuando Mariana me convocó. Me parece que es necesaria muchas veces el trabajo multidisciplinario, la visión tanto del médico como del veterinario sobre un problema que, como vamos a ver, es patología emergente en el último tiempo. Vamos a arrancar entonces, leptospirosis. A ver si esto anda bien, perfecto. Bueno, a modo de introducción rápida, ¿sí? Es una zoonosis de distribución mundial, puede presentarse en forma aislada, como en brotes epidémicos. Ya dijimos que es un problema emergente, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque en los últimos años, del 2000 para acá, hemos tenido varios brotes. Afecta tanto al hombre, a los animales como a la economía, por ende se transforma en un problema de salud pública, ¿sí? El reservorio lo vamos a ver más en detalle, pero principalmente son los roedores, los perros, el ganado bovino y porcino, aunque puede afectar a más de 160 especies, ¿sí? Muchas de ellas son salvajes. El hombre constituye simplemente un huésped accidental en el ciclo. Con respecto a la etiología, la leptospira es una bacteria, ¿sí? Una bacteria que tiene ciertas características que, como vamos a ver más adelante, van a favorecer la transmisión y la infección. Dentro del género Leptospira vamos a ver que hay especies patógenas y saprófitas. Las patógenas son las que nos van a interesar puntualmente, ¿sí? Dentro de esas cepas patógenas, la más importante es la interrogans, ¿sí? Que va a ser patógena tanto para el hombre como para los animales, y a su vez la interrogans, la Leptospira interrogans, se subdivide, ¿sí? En más de 200 serovariedades o serovares, incluidas en más de 23 serogrupos. Esto tiene sobre todo importancia epidemiológica, saber la presencia de estas serovariedades, porque se vio que hay un correlato bastante directo entre ciertas especies y ciertas serovariedades. Y después Leonardo va a hablar en profundidad, pero por ejemplo la variedad canícola se asocia más a los perros, pomona a los cerdos, icterohemorrágica a los ratones. Bien. En cuanto a las características, y rápidamente, es una bacteria aeróbica, ¿sí? Que tiene ciertas características morfológicas que van también a contribuir a su capacidad infectante. Son muy delgadas, hecho que va a dificultar la visualización en el microscopio común. Vamos a ver después cuáles pueden ser los métodos de detección directa. Tiene forma helicoidal como tirabuzón, ¿sí? Y posee dos flagelos muy móviles. Estos, más allá de ser factores de virulencia, esos flagelos van a lesionar por acción justamente directa sobre los tejidos, le confiere una gran movilidad y favorece que puedan penetrar no solo a través de piel sana o macerada, sino conjuntiva, mucosa respiratoria y mucosa digestiva. Muy afines a medios húmedos o acuosos, eso también va a tener relación directa con la epidemiología, como vamos a ver más adelante, y no resisten ni la desecación, ni la exposición solar, ni pHs extremos, alejados del pH neutro, y a diferencia de otras bacterias no posee formas de resistencia en la naturaleza, o sea, no hay quistes, no hay esporas, etcétera. Factores de virulencia, son varios, como ven, ¿sí? Diferentes endotoxinas, diferentes enzimas, glicoproteínas. La idea es mencionarlas y saber que todos estos factores de virulencia actúan per se, o sea, ocasionando daño per se, y por otro lado estimulando la cascada inflamatoria a nivel del sistema inmunológico y la liberación de citoquina, factor de interferón, factor de necrosis tumoral, digo bien, e interferón gamma, que son los que van a dar luego la clínica en nuestros pacientes. Hablando un poquito de la epidemiología, es una de las zoonosis más frecuentes, ¿sí? Esto muchas veces
se asocia, los números, digo, no reflejan esta frecuencia porque hay una importante subnotificación de los casos. Y la subnotificación, por lo menos en el ámbito médico, tiene que ver, por un lado, con la falta de educación de nosotros y de los médicos, de saber la importancia que tiene notificar estos casos, porque gracias a esa notificación se pueden hacer un diagnóstico de situación y poder implementar las herramientas necesarias, o para controlar un brote o para evitar que esto suceda, ¿sí? Entonces es muy importante notificar al servicio de epidemiología local, todo hospital lo tiene, cuando detectamos uno de estos casos. Y por otro lado, la subnotificación tiene que ver con que muchas veces la presentación clínica de la enfermedad, sobre todo en la más frecuente, que es el síndrome febril inespecífico, pasa desapercibida y no es diagnosticada siquiera. El paciente evoluciona bien, cura y quedó sin diagnóstico. Viral, como todo lo que no sabemos, y le ponemos el rótulo de viral los infectólogos. Entonces, o le fue bien y se curó y no sabemos qué tiene, o le fue mal, ¿sí? Y murió de falla multiorgánica o sepsis, tampoco pudiendo documentar la etiología. La leptospirosis está presente tanto en zonas urbanas como en regiones rurales. En general vemos que el aumento, ¿sí?, de los casos se ve en épocas de lluvia y de alta temperatura, aunque pueden ocurrir todo el año. Ya vimos que se desarrolla mejor en estos medios con estas características. Los brotes en general están asociados a desastres naturales, ¿sí?, episodios de inundación, ¿sí?, huracanes, etc. En nuestro país, en general, en el área metropolitana, que es lo que tenemos más cerca, están relacionados con el desborde de las dos cuencas hídricas más importantes, ¿sí?, que es el Reconquista y el Salado, ¿sí? Pero bueno, puede presentarse en cualquier otro lugar que reúna condiciones similares. Las provincias con mayor número de notificaciones son Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, toda la región central. ¿Por qué no avanza? Porque estoy tocando otra cosa, ¿no? ¿Murió? ¿Puede ser? De costadito. Ahí está verde. Ahora sí. Muy bien. En cuanto a quiénes afecta, bueno, puede afectar a cualquiera, ¿sí?, tanto hombres como mujeres, pero se vio que la mayoría de los casos se dan en hombres jóvenes, ¿sí?, y esto tiene que ver con que suele ser la masa laboral activa que presenta mayor exposición y mayor riesgo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las actividades laborales con mayor riesgo para contraerla. La inmunidad de esta enfermedad es seroespecífica y puede haber cierta evidencia de inmunidad cruzada entre serogrupos. Va a profundizar sobre este tema después también Leo. Y rápidamente los humanos adquieren la infección al contactar, ¿sí?, con orina de animales infectados o con suelos contaminados con orinas o excrementos vinculados a ciertas actividades de riesgo, ¿sí? Muy importante considerarlo una enfermedad dinámica, ¿sí?, donde estos cambios van a estar condicionados por lo que charlábamos antes, por cambios en la práctica agrícola, cambios en las prácticas sociales o cambios en las características de la población de los reservorios que habiten en esa área. Este es simplemente el resumen hasta la última semana que estaba publicada del boletín epidemiológico de nuestro país, hasta la semana 32, donde se ve lo que les mencionaba, ¿sí? Se ve en la región centro, ¿sí?, el mayor número de casos, acá tenemos del 2018, acá del 2019, donde vemos un aumento en lo que va del año de casos notificados, pero confirmados un número sustancialmente menor, ¿sí? Y eso tiene que ver con esto que les decía. El alerta debe prenderse ante un síndrome febril inespecífico. No todos los síndromes febriles van a terminar siendo leptospirosis, ¿sí? En el resto de las regiones vemos que disminuye sensiblemente el número de casos. Factores de riesgo, algunos ya los fuimos mencionando, ¿sí? Tienen que ver con condiciones del ambiente, ¿sí?, viviendas precarias,
con un saneamiento ambiental deficitario, ¿sí? Con déficit de cloacas, mal manejo de esas aguas residuales, suelos contaminados o de tipo arcilloso, van a predisponer la permanencia de la orina de los huéspedes de mantenimiento, lo mismo que la falta de higiene, ¿sí? Basura, escombros, van a contribuir a que se den las condiciones ideales. Exposición laboral. Campesinos, agricultores, mineros, veterinarios, paseadores de perro, personal militar, que a veces tienen que desarrollar actividades en terrenos particulares, trabajadores de alcantarillado, poceros, ¿sí? Carniceros, trabajadores de granjas lecheras, etcétera, etcétera, van a tener mayor riesgo de exposición a la enfermedad. De hecho, se la considera una enfermedad profesional, ¿sí? Está ya caratulado como una enfermedad profesional. Y aquellas actividades recreativas donde impliquen la inmersión en aguas, ¿sí? Aguas dulces, porque no sobrevive en aguas saladas la interrogans, como nadar o hacer deportes acuáticos, también pueden potencialmente estar expuestos, ¿sí? Este es el resumen de lo que venimos charlando, el ciclo de transmisión, donde va a haber huéspedes de mantenimiento que van a contaminar agua, suelo o alimentos. Posteriormente el huésped incidental, que es el hombre, que entra en contacto con ellos a partir de estas ciertas características y vuelve a mantener el círculo vicioso a través de los huéspedes de mantenimiento, como decíamos. La fisiopatología, perdón. La leptospira ingresa al organismo y tiene y actúa, o mejor dicho, desarrolla dos respuestas inmunológicas importantes. Una a través de la estimulación del sistema inmune. Dijimos que ingresa y estimula la quimiotaxis de neutrófilos hacia el sitio de la infección y la fagocitosis por los macrófagos. Esto va a activar inmediatamente a nuestro sistema inmunitario, a los linfocitos T y a los linfocitos B, que van a disparar la respuesta inmune con la liberación de estas citoquinas proinflamatorias. Toda esa cascada inflamatoria va a devenir en los síntomas de la enfermedad, ¿sí? La fiebre principalmente y la lesión a nivel del endotelio capilar de diversos órganos, y por otro lado a la fabricación de complejos antígeno-anticuerpos que van a depositarse sobre ciertos órganos blancos y van a contribuir a las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Por otro lado, la destrucción bacteriana, producto de toda esta respuesta inmune inicial, va a liberar esos factores de virulencia que habíamos visto, las lipoproteínas, y dichas lipoproteínas van per se a actuar como endotoxinas, dañando nuevamente el endotelio de los capilares más pequeños, produciendo coagulación intravascular diseminada y shock endotóxico. En cuanto a la fisiopatogenia, el periodo de incubación en general es entre 2 y 10 días, pero puede variar hasta 30 días. Se la conoce clásicamente como una enfermedad bifásica, ¿sí? Con una primera fase de leptospiremia, que es desde que ingresa la leptospira al organismo hasta que se disemina a los tejidos y órganos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo y el humor acuoso, que es uno de los santuarios que tiene la leptospira. Es el único lugar del cuerpo donde puede permanecer en forma subaguda crónica, generando uveitis, en el resto no tiene esa capacidad. Y una segunda fase, que es la inmune y de leptospiruria, que es a partir del 5º a 7º día, donde ya no la vamos a encontrar a la leptospira a nivel periférico, sino que vamos a tener que ir en búsqueda para el diagnóstico de los anticuerpos o de la presencia de leptospiras en la orina. Las formas de presentación son varias. La leptospirosis anictérica es la más frecuente, es el 90% de los pacientes, y es esta que decíamos que se presenta como un síndrome febril inespecífico, ¿sí? Otra forma de presentación es la meningoencefalitis aislada, ¿sí? Paciente que ingresa con un cuadro compatible con una meningitis o una meningoencefalitis, con características, ahora lo vamos a ver más profundamente, con características de tipo viral, ¿sí? Las dos formas
severas de la enfermedad o 2 presentaciones graves de la enfermedad lo constituyen el síndrome de Weil, menos del 5% de los casos, donde el paciente va a estar ictérico, con falla renal, con alteración hepática, con múltiples hemorragias y clínica de miocarditis, o el síndrome pulmonar hemorrágico grave, donde el compromiso respiratorio es el que prima y ya no se ve tanto compromiso renal, ni hepático, ni hemorrágico como en el síndrome de Weil. Con respecto y rápidamente a la forma más común, anictérica, el inicio es brusco, con fiebre muy alta, ¿sí? Cefalea, que suele ser frontoorbitaria, mialgias, ¿sí? Que si uno al interrogatorio dirigido logra que el paciente ubique el dolor muscular a nivel de las pantorrillas, es bastante sugestivo, ¿sí? Suelen referirlo puntualmente a nivel de ambas pantorrillas. La inyección conjuntival es un signo clínico muy importante para nosotros, para iniciar la sospecha, más allá de la anamnesis y de la epidemiología probable que pueda tener. Manifestaciones digestivas y respiratorias suelen ser bastante inespecíficas y a veces el cuadro puede acompañarse de una erupción maculopapular difusa. Fíjense que muchos de estos síntomas lo comparten el influenza, ¿sí? La gripe, una gripe, el dengue, ¿sí? En sus estadios iniciales, en muchos casos un síndrome retroviral agudo como forma de presentación en el paciente con reciente contacto con el HIV, o sea, es completamente inespecífico. ¿Qué es lo que va a alertarnos justamente? Es la anamnesis dirigida, ¿sí? O sea, el interrogar al paciente sobre sus hábitos, sus condiciones de vida, viajes recientes. Muchas veces el paciente vive acá en Recoleta, pero se fue de vacaciones a X lugar, a provincia de Buenos Aires, y estuvo haciendo kayak, yo qué sé. ¿En qué cuenca? ¿En qué río? ¿Cómo fue? ¿En qué tiempo? Hay que interrogar todo. ¿Hace cuánto fue la exposición? Por supuesto, porque exposiciones más allá de los 30 días ya no podemos relacionarlo epidemiológicamente. Entonces, todas esas preguntas son muy importantes para nosotros como infectólogos para poder primero pensarla la enfermedad y después buscarla. Si no la pensamos, no vamos a pedir los estudios necesarios y vamos a perder la oportunidad diagnóstica. Con respecto al síndrome de Weil, que habíamos visto que es una de las formas graves de la enfermedad, el paciente suele presentarse con dolor abdominal, con hepatomegalia en la mayoría de los casos, hepatomegalia en ausencia de esplenomegalia, porque no es por hipertensión portal el mecanismo, ictérico, ¿sí? Y esa ictericia también es llamativa porque vamos a ver en el laboratorio que va a haber hiperbilirrubinemia, predominio directo, pero con escaso aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? De la TGO y la TGP. ¿Por qué? Porque el mecanismo no es necrosis hepática como en las hepatitis virales agudas, ¿sí? Entonces vamos a ver leve movilización de enzimas, pero con mucha bilirrubina en sangre. Eso también nos tiene que prender la luz de alerta. Insuficiencia renal que va a ser variable, desde una nefritis leve hasta una necrosis tubular aguda por depósito de esos inmunocomplejos que vimos en la fisiopatogenia. Algo llamativo de la insuficiencia renal asociada a la leptospirosis es que es una insuficiencia renal que cursa con hipocalemia, o sea, con potasio bajo en sangre, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las insuficiencias renales, ¿sí? Y esto es por el tipo de afectación tubular que genera esos depósitos de inmunocomplejos que favorecen la pérdida de potasio y no el aumento a nivel sérico. Miocarditis secundarias en general a trastornos metabólicos de origen renal, signos de sangrado varios, petequias, equimosis, hematemesis, melena, etc. La meningoencefalitis dijimos que puede acompañar al síndrome de Wells o no. Cuando se presenta es la clínica de cualquier meningitis con cefalea intensa, que no mejora con analgésicos comunes, asociado a vómitos, asociados a signos de irritación meningia, como puede ser rigidez de nuca, o los signos de Kernin y Brusinski, que son los que usamos nosotros para detectar irritación de los músculos paravertebrales en los pacientes.
Y cuando punzo al paciente, vamos a ver después en los exámenes complementarios, las características del líquido son compatibles con un proceso más viral que bacteriano. El síndrome pulmonar hemorrágico grave, otra de las formas con alta mortalidad de esta enfermedad, puede cursar con falta de aire, con disnea, con taquipnea. Clásicamente, el paciente en la fase inicial del síndrome pulmonar hemorrágico tiene escasa semiología, ¿sí? Cuando uno lo revisa, el paciente dice que le falta el aire, pero uno lo revisa y no oculta alteraciones significativas, e inclusive la radiografía inicialmente puede ser normal, pero con el transcurso de las horas, simplemente de las horas, uno empieza a ver la desaturación, el descenso de la oxemia y la necesidad en muchos casos de la asistencia respiratoria mecánica. La evolución es aguda, tórpida, ¿sí? No da tiempo, es muy parecido al síndrome pulmonar del Hanta, del hantavirus, con el que hay que hacer diagnóstico diferencial. Los signos de hemorragia pulmonar en general se asocian a distrés respiratorio y, como les decía, en el cuadro pulmonar aislado no suele haber compromiso renal ni de la coagulación ni ictérico. La hemorragia se da por vasculitis, ¿sí? No por descenso de plaquetas. En la placa puedo ver infiltrados varios, ¿sí? No hay una imagen típica de la enfermedad. ¿Qué puedo buscarle en el laboratorio? Bueno, voy a tener leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, voy a tener neutrofilia, ¿sí? Voy a tener plaquetopenia, anemia, deterioro de la función renal. Dijimos que las transaminasas pueden estar elevadas, pero van a ser en un recuento bajo. Típicamente la glutámico oxalaxética puede estar más elevada que la pirúvica. Voy a tener un tiempo de protrombina prolongado, eritros elevadas como reactantes de fase aguda, CPK muy elevada, creatinfosfoquinasa muy elevada por la miositis, que dijimos que puede provocar inicialmente, y acá entra muchas veces también el diagnóstico diferencial con triquinosis, en la charla previa. La característica es que la lepto no tiene eosinofilia, y la triquinosis tiene una hipereosinofilia que se ve en muy pocas patologías, más allá del antecedente epidemiológico, que vuelvo a remarcar es lo que acá determina que uno vaya en un sentido o en otro, ¿no? Con los exámenes complementarios. La hipocalemia, que dijimos que es bastante característica también, y acidosis metabólica, bueno, ya en estadios terminales, tanto por la insuficiencia renal como por el cuadro séptico. Pero no le engancho a esto. Orina. ¿Qué podemos encontrar a nivel de la orina? Una proteinuria leve, algo de leucocituria o piuria o hematuria microscópica, y si hay afectación glomerular o tubular, a veces sí vemos los cilindros hialinos o granulosos. El líquido cefalorraquídeo va a tener lo que les comentaba previamente, características bien de viral, ¿sí? Células no muy altas, entre 10 y 500, en las personas es hasta 5 células, lo normal, pero en las bacterianas podemos tener más de 1000, ¿sí? O sea, en relación a lo bacteriano tiene pocas células, a predominio linfocitario, con una hiperproteinorraquia leve, ¿sí? Entre 50 y 100, y la glucorraquia está normal, otro signo diferencial con las meningitis bacterianas, donde tenemos una hipoglucorraquia extrema, bajísima, porque las bacterias necesitan consumir glucosa para reproducirse. El electro puede mostrar distintos patrones de arritmias, ¿sí? Por la miocarditis secundaria, y la placa ya dijimos que también, desde normal hasta infiltrados, ya sea alveolares o de tipo consolidativos. Entonces, resumiendo, ¿cuándo tengo que pensar en leptospirosis? Todo paciente con un cuadro febril agudo, con dolor de cabeza, con dolor muscular, en ausencia de síntomas de vías aéreas superiores, o sea, no tiene ni la nariz tapada, ni agüita, ni estornudos, ni dolor de garganta, ¿sí? Y que tenga una epidemiología compatible. Puede, aparte ese paciente, presentarse con los signos de gravedad que ya vimos, pero el 90%, recuerde, se va a presentar solo con la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor muscular. Así que la sospecha tiene que ser alta y la anamnesis no puede ser reemplazada, ¿sí? Con respecto al diagnóstico,
vamos a ver que tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos van a ser útiles en la primera fase. Recuerdan que tenían la fase inicial de la enfermedad donde la leptospira va a estar circulando, ¿sí? Y es hasta el 5.º día luego del inicio de los síntomas, ¿sí? Hasta el 5.º día entonces puedo intentar recuperar a la leptospira en muestras de sangre, en hemocultivos, a nivel de la orina por la excreción que vimos que presenta, en el líquido cefalorraquídeo, directamente visualizándole con el microscopio de campo oscuro, no con un microscopio común, hecho que no se dispone en todos los centros de un microscopio de campo oscuro y de alguien que sepa ver por el microscopio de campo oscuro. Y luego los métodos más recientes, que son los de biología molecular, a través de la reacción en cadena de la polimerasa o la inmunomarcación, la inmunohistoquímica, que también requieren de una infraestructura especial, ¿sí? No en todos los centros lo tenemos. Entonces, métodos directos los solicito si mi paciente me viene a ver hasta el 5.º día. Si ya tiene 10 días de evolución, no tiene ningún sentido solicitarlo, van a ser negativos. ¿Cuáles son los métodos indirectos? Bueno, tenemos 3. El principal es el de microaglutinación, la MAT, es la prueba de referencia, es el gold standard, ¿sí? En esta prueba lo que se hace es enfrentar al suero del paciente, ¿sí? Con antígenos, ¿sí? Por lo menos son 10, los que yo recuerdo, son 10 seroares, se los expone al suero del paciente y se ve si aglutinan o no aglutinan. Y eso se mide en títulos, ¿sí? La MAT es cuantitativa, es una prueba cuantitativa, va a detectar tanto anticuerpos de tipo M como de tipo G. En cambio, la hemaglutinación indirecta tiene una sensibilidad mucho menor porque es cualitativa, ¿sí? Y me detecta solo inmunoglobulinas de tipo M. Me va a informar la prueba si es positiva o negativa, pero no en cuánto. Y eso a veces no me sirve para confirmar el caso en cuestión. El dosaje de IgM a través de la ELISA también es una prueba factible de pedir y se consideran reactivos cuando esos títulos son mayores a 1 en 80 o a 1 en 60. ¿Cuándo voy a decir que tengo un paciente con probable leptospirosis? ¿Sí? Cuando tengo el caso sospechoso, el cuadro inespecífico más la epidemiología es el caso sospechoso, y un resultado positivo por macroaglutinación o ELISA, que no son las pruebas estándar, o sea, un resultado positivo por pruebas que no son gold standard, o un resultado positivo para la prueba de referencia, pero con un título bajo, ¿sí? Menor a 200, en una sola muestra. En una sola muestra porque el paciente o no concurrió o no puedo repetirle para hacer la curva y ver si hay 0 conversión. Ese paciente va a quedar catalogado como probable. No voy a poder ponerle el rótulo de confirmado. ¿Cuándo voy a decir que tiene leptospirosis? Cuando al paciente con cuadro o caso sospechoso probable voy a poder determinarle una prueba específica, una microaglutinación positiva con un título mayor o igual a 200, cuando veo directamente a la leptospira, ¿sí? Por un método directo, o cuando detecto su genoma a través de biología molecular. Ahí estoy segura que el paciente tiene leptospirosis. Otra situación es detectar la seroconversión, como les decía, en 2 muestras que tienen que estar por lo menos separadas 10 días una de la otra, y donde voy a observar que o vira de negativa a positiva o aumenta por lo menos 2 títulos entre la primera y la segunda. Y la última posibilidad es comprobar la existencia de exposición a una misma fuente de un caso confirmado, ¿sí? Sería en forma secundaria. Los diagnósticos diferenciales los fuimos mencionando, ¿sí? Son muchos, estos simplemente son algunos de los más frecuentes, ¿sí? En la etapa inicial ya mencionamos cuáles eran los más comunes. En la etapa o el síndrome de Wales, donde hay sangrados, donde hay ictericia, donde puede haber falla renal, se impone el diagnóstico diferencial con fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? con paludismo, con formas agresivas de dengue, ¿sí? Y en el caso de la hemorragia pulmonar, ya lo dijimos, el HANTA es el diagnóstico diferencial a priori. Algo que, sobre todo en la terapia intensiva del Muniz, mencionan los
infectólogos con más experiencia, es que cuando intuban a los pacientes con Hanta, lo que observan es que el líquido alveolar es de tipo ceroso, rosado. En cambio, en los pacientes con la enfermedad hemorrágica por lepto es sangre directamente. Y bueno, eso es el ojo clínico, la experiencia clínica. Eso dicen que es muy sugestivo y que lo vieron en forma repetitiva. Bien, diagnostiqué a mi paciente. ¿Cuál es el objetivo, ¿sí? De tratamiento? Primero, tratar de diagnosticarlo precozmente, ¿sí? Y poder darle el tratamiento de forma oportuna, porque se vio que la utilidad del antibiótico es sobre todo en la primera fase, que es donde está circulando. Tratar al paciente con síntomas tardíos es más discutible, ¿sí? El tratamiento se le pone igual, ¿sí? Pero no se vio que el beneficio sea igual que en la primera etapa. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad y la clínica es secundaria al depósito de esos inmunocomplejos y a la vasculitis, no a la presencia en sí de la bacteria circulante, ¿sí? Entonces, ahí cobra más importancia todo el tratamiento de sostén que requieren esos pacientes, ¿sí? Ya sea de reemplazo con hemodiálisis, de transfusiones, asistencia ventilatoria mecánica y no tanto el antibiótico que podemos darle. Entonces, si lo diagnostico y lo pienso precozmente, puedo beneficiarlo con el tratamiento antibiótico. Después definir si lo voy a manejar en forma ambulatoria o lo tengo que internar, ¿sí? Los cuadros inespecíficos, ¿sí? Puedo manejarlos en forma ambulatoria y recitar al paciente para ver evolución, y aquellos en donde ya presentan alteraciones graves del laboratorio, están ictéricos o falla renal o sangrado, sí o sí tengo que internarlos. En sala, si están estables, o en una unidad cerrada como terapia intensiva, si el paciente requiere de medidas más agresivas. Algo importante a destacar es que en las embarazadas y en los lactantes, independientemente de la clínica, los voy a internar sí o sí. Son poblaciones vulnerables que, aunque presenten el cuadro leve, pueden potencialmente complicarse. Este cuadro hace alusión simplemente a que las opciones de tratamiento más empleadas son los beta-lactámicos, ¿sí? Amoxicilina o ampicilina a nivel ambulatorio, o doxiciclina, ¿sí? Esta tetraciclina tiene aparte la comodidad de poder tomarse menos veces al día y favorecer la adherencia. Cuanto más tomas tiene que hacer el paciente en el día, en general no suele cumplir todo el tratamiento. El tiempo de duración en las formas leves es de 7 días, ¿sí? En cambio, en el paciente internado, las opciones van a ser también beta-lactámicos, las de primera elección, ya sea peni o ampicilina, o cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona. Y el tratamiento se extiende un poco más, ¿sí? En general, menos de 10 días no suele ser lo que indicamos. Quimioprofilaxis es un tema importante y que tiene impacto también a nivel epidemiológico, ¿sí? ¿Cuándo voy a indicar la quimioprofilaxis? En el caso de las personas, se las voy a indicar a aquellas personas que van a ingresar a una zona endémica, ¿sí? Ya sea en forma temporal, por ejemplo, como dice ahí, los que están expuestos a inundaciones, ¿sí? Que no se esperan, pero bueno, son víctimas de catástrofes naturales, personal militar, brigadistas o practicantes de algún deporte de aventura que implique el contacto con aguas dulces. En ese caso, y si van a zona endémica, yo puedo adelantarme justamente e indicarles las profilaxis con doxiciclina. Otras situaciones menos comunes son aquellas personas que hayan sufrido un accidente en el laboratorio al manipular las cepas o cualquier otra situación de alto riesgo. La droga, como les decía, a utilizar es la doxiciclina. Se usa en forma semanal, no diaria, solamente semanal, una vez por semana. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta cuando el paciente deje de estar expuesto a la situación de riesgo. O sea, si el paciente va a seguir viviendo en una zona inundada y todavía no se dieron las condiciones sanitarias para resolverlo, bueno, lo recibirá semanalmente hasta que eso esté definido. ¿Qué otras medidas de prevención y control puedo tomar? Básicamente en 3 niveles: medioambientales, a nivel de los reservorios y a nivel de los grupos de riesgo.
Ambientales las fuimos mencionando, ¿sí? Ya, algunas por ahí no los dije. Correcta disposición de aguas residuales y de baños, drenar o rellenar los terrenos que sean inundables, en los suelos donde se inundan o no están expuestos al sol, a veces se los puede tratar con cal, ¿sí? O con yeso para modificarles el pH y no favorecer las condiciones en las que se desarrolla la leptospira, levantar diariamente los excrementos de los animales domésticos y en el caso de la limpieza del piso sugerimos simplemente limpiarlo con lavandina, ¿sí? Con hipoclorito de sodio diluido 1,9 partes. A nivel de los reservorios, lo que tiene que ver con los roedores, bueno, reducir el contacto directo con su orina y o excremento, combatirlos con cebos o con trampas en el domicilio o en el peridomicilio, no generar un ambiente propicio, ya lo charlamos, la basura, los escombros, los huecos, ¿sí? Donde puedan ellos anidar, y tratar de que los alimentos queden almacenados por lo menos a 50 centímetros del piso y cubiertos con tapa. A nivel de los reservorios caninos o del ganado, bueno, reducir el contacto no solo con la orina o excrementos, sino también con fetos, placentas, en el caso de por ahí trabajadores rurales u órganos sin adecuada protección, poder vacunar a los animales que viven en zona endémica o inundables, construir establos o corrales a prueba de roedores, bueno, lo mismo, limpiar, desinfectar y aislar con cercos los lugares para crianzas de ganado y aislar al animal enfermo de los demás si es que se detecta un caso índice. En cuanto a las personas, asesorar sobre la inversión en aguas estancadas potencialmente contaminadas, procurar que los niños no jueguen en el charco y en el barro, olvídenlo, no, es tarea titánica, creo que es lo más difícil. Tratar de clorar o hervir el agua para uso de consumo humano o para lavar los utensilios de cocina cuando no se dispone de agua potable, lavarme las manos antes de comer y luego de tocar animales. Fíjense que hay cosas que son sentido común, pero muchas veces no se aplica, ¿sí? O no se tiene la educación para el hábito para incorporarlo. Lavar y desinfectar heridas o cubrirlas con ropa impermeable si voy a estar expuesto a un ambiente propicio y lo mismo, usar o vestirme en forma adecuada, con bota, con guantes, con gafas, con delantales, con lo que haga falta, durante la manipulación de animales o la faena de ciertos animales también, o tareas como poceado, drenaje, alcantarillado, recolección de basura que propicia, ¿no? el contacto con deyecciones de roedores sobre todo. Y creo que no nos olvidamos de nada más. Sí. No, en general la quimioprofilaxis es con tetraciclinas, ¿sí? Es con doxiciclina, sí, no con beta-lactámicos. No, y aparte ya no sería, si uno usa el beta-lactámico, estás tratando, no estás haciendo la quimioprofilaxis, estás haciendo tratamiento. No, la verdad es que primero tendría... No, tomás la dosis de quimioprofilaxis, tomás la doxiciclina, expectás, estudiás al animal, si es que no tenés confirmado si tiene o no tiene, y expectás la aparición de síntomas o no. Y la atención precoz va a ser lo que nos va a determinar la oportunidad de poder diagnosticarlo en el humano, por esto, porque si vos consultás precozmente la vamos a encontrar probablemente o en los hemos o en la orina, ¿sí? Bueno, pero siempre hagan hincapié en eso, ¿no? En la epidemiología, realmente si el animal que estoy revisando potencialmente, ¿no? Claro, claro, claro. Es la quimioprofilaxis habitual, sí. Sí. En nuestro país no disponemos de vacuna para humanos, no. Sí, en otros lugares existe, ¿sí?
cubre determinados serobares y eso tiene que ver, o sería de utilidad si cubre el serobar local, porque si no la verdad es vacunarse por vacunarse. Pero no, actualmente para humanos no disponemos de inmunoprofilaxis. Las guías lo sugieren, sí. Las guías sugieren la quimioprofilaxis con una exposición de riesgo. Sí, que vos hayas manipulado sin elementos de barrera, ¿no? Se tienen que dar todas esas condiciones. Por eso uno tiene que generar el hábito previo de trabajo, ¿sí? Sí, sobre todo si son adultos mayores de 10 años se les da las tetraciclinas y si son... Sí, sí. Se sugiere la consulta. Sugieren la consulta y en general si son mayores de 10 años se tratan, sobre todo si son de contacto estrecho, ¿no? Si no es del que tiene el perro en el fondo y no lo... No. Bueno, muchas gracias. Bueno, les presento al último disertante, el doctor Leonardo Mauro. Él es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Es miembro desde el 2017 del Honorable Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con una amplia experiencia. Desde el 2009 es responsable técnico de la línea de biológicos para animales de compañía de Providian Viratec. Y a título personal es una persona y un profesional en el que todos quisiéramos transformarnos. Hola, bueno, muchas gracias. Toca la última, pero bueno, vamos a ir un poquito, a hacerlo medio ágil. Ya la doctora Carla dijo la mayoría de las cosas. Lo interesante es que veamos cómo tratan los médicos a las personas y de la misma manera que deberíamos tratar nosotros a los animales. O sea, no hay gran diferencia. Lamentablemente a veces tenemos los métodos de diagnóstico un poquito complicados para acceder, pero hoy en día una prueba de MAT y una prueba de PCR para el diagnóstico de lepto no deberían faltar, lamentablemente, ¿no? Estamos en una situación de emergencia económica y bueno, uno trata de reducir al máximo todo lo que hace, pero tratándose de una zoonosis y de la posibilidad que algún centro oficial pueda apoyar en el diagnóstico, nunca deberíamos dejarlo de lado, sobre todo por el tema que hablaron de la exposición de la familia, sobre todo en los animales. Todos los casos que tuvimos positivos de lepto los derivamos a algún médico, a algún centro de referencia y todos fueron medicados con doxiciclina en forma de quimioprofilaxis, que en realidad no es quimioprofilaxis porque ya tenés un caso positivo. Quimioprofilaxis es cuando tenés un escenario probable, pero con un caso positivo ya lo que estás haciendo es prevenir obviamente la infección de la fuente, junto con todas las recomendaciones que dio la doctora del manejo de la orina, etcétera, de ese animal. Y también del cuidado que nosotros tenemos que tener en el consultorio, porque los veterinarios somos seres humanos. Aunque creamos que somos superhéroes, somos seres humanos que nos podemos enfermar y lo que en sí parecía como que todos los disertantes hablaban de lo mismo, me llamó la atención esto de que en la cetacosis cero veterinario tomaban medidas precautorias. O sea, es realmente algo bastante alarmante y bueno, la idea un poco que nos llevemos ese aspecto y que empecemos a... ¿Vieron cuando ven un veterinario yanqui que están todos con un montón de cosas, se ponen, carpas, vieron con el ébola y todo eso? Y nosotros vamos así nomás en cuero y le entramos, ¿no? Bueno, la idea es que tomemos precauciones porque nos puede pasar. ¿Vieron? Hay colegas que se murieron de citacosis, o sea, eso está. Bien, bueno, un poco rápido, no me quiero ir por la rama porque soy especialista. Pero básicamente la doctora Carla nombró el tema de los 200 serobares, argumento de los movimientos antivacunatorios para decir, si hay 200 que producen enfermedad, ¿para qué vamos a usar 2 o 4 en la vacuna? Es a la macana. Bueno,
No, no están así. En realidad estos serobares están agrupados en serogrupos, más o menos 23, 24 serogrupos, de acuerdo a la bibliografía que consultemos. Y lo importante es que debemos tener en cuenta que las vacunas protegen frente a serogrupos, no a serobares. Ustedes, ¿cómo definimos una vacuna? Vacuna formulada con X cantidad de serobares que protegen frente a X cantidad de serogrupos. Esa es la definición moderna de una vacuna, porque habitualmente nosotros decimos, ¿contra cuántos serobares protege la vacuna? Bueno, hay que tratar de modificar un poco la terminología, porque en realidad las vacunas protegen frente a serogrupos. Existe la posibilidad que un serobar, o dos o tres, compartan el mismo serogrupo, y no tiene sentido poner los tres en una vacuna que van a proteger frente al mismo serogrupo. Con poner uno solo es suficiente. Entonces, puede ser que yo tenga una vacuna con 10 serobares que proteja frente a 2 o 3 serogrupos, y puedo tener una vacuna con 4 serobares que proteja frente a 4 serobares. O sea, ese punto es importante, porque si no es como los artilugios estos de los marbetes que tratan de decir una cosa y en realidad cuando uno lo lee bien y lo interpreta, sabe de lo que uno está hablando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, ahí habíamos hablado, la doctora Carla había nombrado que determinados serobares han sido asociados con determinadas especies. Las más importantes, las que nos interesan a todos desde el punto de vista de salud pública, son Erythrohemorrhagiae a nivel urbano, ¿no?, que son los que transmiten los roedores, y Canícola, que son los que transmiten el serobar que transmite el perro a nivel urbano. A nivel silvestre ya es otra cosa. Bien, fíjense cómo en otras especies se pueden convertir en hospedadores de mantenimiento de un montón de serobares, y los caninos solamente son hospedadores de mantenimiento de Canícola. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Canícola va a ser un objetivo para nosotros. Desde el punto de vista, hoy hablamos de zoonosis, ¿no? No hablamos en sí, vamos a hablar un poco de la enfermedad aguda en el perro, pero hablamos de zoonosis. Desde el punto de vista zoonótico, de la parte, digamos, más seria que nos toca, independientemente del animal que está enfermo, porque si está enfermo y tiene signos clínicos, estamos todos alerta y bueno, y ahí estamos atentos. Pero hay una parte que no la vemos, que es el individuo crónico asintomático, que es el que va a estar eliminando canícola a través de su orina y nadie se va a enterar. Y ese es un problema muy grande, y esto mismo que decimos ahora lo vimos en otras enfermedades durante el día. El portador crónico asintomático es el problema a tener en cuenta, porque cuando el individuo es florido lo ve cualquiera. Bueno, cualquiera que piensa en eso, como dijo la doctora, hay que pensar en lo que tenemos adelante, porque podemos poner 10 profesionales y sobre el mismo caso ya 7 u 8 pasársele por delante, o sea, pasársele el caso y alguno verlo, porque está pensando en eso, porque aprendió a verlo. Es como el sistema inmune que detecta patrones. Si el patrón no está en la base de datos, no lo vamos a detectar. Esto es lo mismo. O sea, hay que pensar en las cosas para poder identificarlas. Esta foto es interesante porque es un perro que obviamente no es de ahí. Lo bajaron de una 4x4 y el perro fue ahí, se metió en el barro, no sabía que era barro, metió la cabeza. Un perro de la zona no lo hace porque sabe que el barro no va. Es un perro que no era de ahí. Estos perros que no son de ahí son los que frecuentemente se van a infectar. El perro que es de ahí ya tuvo contacto con la bacteria en el terreno, seguramente se lo convirtió y es mucho menos probable que te haga una enfermedad aguda. En cambio, estos son los típicos o el que va a pescar, que no va nunca, o sea, a nivel humano es la misma cuestión, ¿no? Recordemos siempre, y un poco, el objetivo nuestro, como agentes de salud pública, tema muy importante a tener en cuenta, es no solamente la protección de las especies con las cuales trabajamos, sino, de última, la prevención de la enfermedad en el humano, y justamente eso es en lo que tenemos que pensar. Ahora vamos a ir viendo un poco la charla, pero fíjense aquí, el individuo que, como vimos, vamos a hablar del perro directamente para no... cuando un perro toma contacto con canícola, es muy fácil que enferme, que se infecte, es muy fácil, porque es su bacteria, digamos, su variedad de mantenimiento. En cambio, cuando toma contacto con otras que no son canícolas, es más difícil que enferme. Entonces, generalmente el perro, y otra característica, o sea, aparte de ser fácilmente que se infecta con ese tipo de serobar, es que va a mostrar signología clínica no demasiado florida.
Si la canícula mata a todos los perros, se queda sin nada y se queda sin hospedadores de mantenimiento. Entonces generan o establecen una relación medianamente favorable para ella de no matar al animal, porque si lo mata se termina el ciclo, o sea, se termina el hospedador crónico de mantenimiento. A la larga lo termina matando, son los perros que a los 7 u 8 años, 6, aparecen con un problema renal, bueno, eso es porque tenían las leptospiras en el riñón. Bien, hoy en día hay un jugador nuevo en todo esto, que este no lo teníamos en cuenta. Nadie hablaba del gato, pues decían, no, si el gato come ratones no se va a enfermar del esto. O sea, es imposible, tiene que tener una resistencia natural, etcétera, etcétera. Hoy en día el jugador nuevo, la estrella, digamos, de la lepto es el gato. Están todos empezando a ver qué tipo de papel juega el gato en la leptospirosis. Se sabe que el gato se puede infectar, difícilmente manifieste signos clínicos de la enfermedad, aunque hay algunos que están informados, pero hay animales, hay gatos que pueden tener patología renal producto de leptospiras. Bueno, esa es una parte. Hoy no se sabe, pero ya, ven, esto es 2014, ya en los consensos ya aparece el gato como un jugador que hasta hace poco no aparecía. ¿También como eliminador? Pues, sí, claro, puede eliminar, pero no se sabe si puede ser hospedador crónico. Se puede infectar y eliminar durante un tiempo. No se ha identificado un serovar con el cual el gato se pueda transformar en eliminador crónico, pero sí puede eliminar transitoriamente a través de la orina. Algunos se han identificado varios serovares, pero no hay uno específico como en el caso del perro. Pero por otro lado, hay estudios que dicen que la gente que tiene gato en la casa tiene menos posibilidad de tomar contacto con las leptospiras. ¿Por qué? Porque se comen los ratones. Es lo mismo que pasaba con el anta, que los que tenían gato, que yo lo publiqué y se reían, pero realmente es así. Fíjense el estudio personas con gatos tienen menor posibilidad de haber sido expuestas a leptospiras. Entonces, bueno, puede ser que la presencia de gatos, tener un gato en la casa, sea un factor de protección para esto. Igual tomémoslo con pinzas, ¿no? Pero esté informado. Bueno, muchos hacen clínicas de ustedes. Seguramente alguno vio la necrosis de lengua. Como dijo la doctora Carla, la vasculitis es la presencia clásica, la presencia, digamos, fisiopatológica de la enfermedad, aparte de los inmunocomplejos, etcétera, etcétera, pero la lesión de la lengua no es por la falla renal, sino por la vasculitis. Básicamente, la vasculitis de los vasos, obviamente, que nutren toda esta parte de la lengua. Hay casos que se le puede caer totalmente a la lengua. La otra vez publicaron en un foro una chica de Mendoza que había tenido uno que se le había caído prácticamente la lengua y preguntaba si ese animal podía sobrevivir, si podía comer y tragar líquido, porque no tenía nada, prácticamente un muñoncito. Y bueno, realmente después se la arreglan y se acomodan. Bueno, ¿cómo es la respuesta inmune? Obviamente, como señaló la doctora Carla, hay una producción de anticuerpos, primero IgM, después IgG, pero eso hace que las bacterias se vayan de la circulación sanguínea y se instalen en algún lado. En el perro no se va a instalar en el ojo, porque no está la patología esta de ojo como puede haber en el caballo o en el humano, sino que se va a instalar directamente en los túbulos renales y de ahí va a ser donde va a persistir. Recordemos que los beta-lactámicos no llegan bien o no eliminan las bacterias que están en el riñón, por eso necesitamos utilizar tetraciclinas como la doxy durante un montón. Ahora igual lo vamos a ver. Recuerden ir a las fuentes. Cuando hablamos de infecciosas, vayan al GRIN. Traten de tener el libro de GRIN a la mano, porque en el GRIN está todo. Y es un libro que nos olvidamos, ¿viste? Por ahí. Y es un libro que dice todo. O sea, todo lo que tenemos que saber de cada una de las enfermedades infecciosas con las cuales tratamos está ahí. Y es un libro que a veces no le damos la importancia que tiene, pero es la Biblia para todo esto. Bien, entonces, importante, no existe inmunidad cruzada, pero no entre serovares, sino entre serogrupos, porque sí puede haber inmunidad cruzada entre serovares de un mismo serogrupo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La protección, digamos, la inmunidad, esta que se produce luego del contacto con el agente etiológico,
Puede durar un tiempo, porque fíjense que es inmunidad humoral, o sea, producto de la presencia de anticuerpos, y eso tiene una vida generalmente más corta que la inmunidad que se puede producir frente a virus, que es de tipo celular, ¿no? Que es mucho más duradera. No, después voy a tratar un poco este tema, pero fíjense que acá, porque esto está relacionado con la prevención, y es la única diferencia, una de las pocas diferencias que tenemos con los humanos, que alguien preguntó de una vacuna, la vacuna contra lepto en humanos es cubana. Y existe, en Cuba existe una vacuna, pero tiene bastantes efectos colaterales y no es aceptable utilizarla en un programa de prevención. En Cuba hay alta incidencia de leptospirosis y la gente no tiene el mismo valor por ahí que tiene en algunos otros lugares, y los efectos colaterales, digamos, como que son un poco minimizados. Aquí los efectos colaterales, con redes sociales, con un montón de cosas, y con la libertad que tenemos nosotros y muchos otros países, sería muy difícil de mantener oculta, ¿no? Por eso es que a veces los efectos colaterales de esta vacuna no se conocen tanto como realmente son, pero existen. Bien, algo que es diferencial con respecto a lo que dijo la doctora Carla es el tema del diagnóstico. El título de corte para perros es de 1 en 100. ¿Qué es el título de corte? Ningún laboratorio de veterinaria, cuando ustedes envían una muestra de perro, le va a informar por debajo de 1 en 100. En cambio, en medicina humana sí, empiezan desde 1 en 50, y si mandan uno de bovinos, le van a informar por encima de 1 en 200. Porque está en relación con la posibilidad de la especie de tomar contacto por su estilo de vida con la bacteria en el terreno. Entonces, esto es lo que es por convención, ¿no? Si a ustedes nunca que manden una muestra a un perro le van a informar menos de 1 en 100, salvo que la manden a un laboratorio de humano, que no sea específico en el tema. Entonces, ¿qué significa esto? Porque hay muchos colegas que ven 1 en 100 en un resultado de MAT y ya dicen que tiene lepto. O en 1 en 200. Son títulos realmente bajos. Es la primera dilución que en realidad hay muchos, y perros sobre todo, de acuerdo a su estilo de vida, que tengan un título de 1 en 100, 1 en 200, hasta 1 en 400. Dependiendo del estilo de vida, obviamente, del animal. Entonces, no alarmarse cuando le viene una prueba de MAT con 1 en 200, 1 en 100, sino seguir el protocolo porque uno enseguida ya dice, uy, tiene lepto. No, porque es muy común ver en los grupos que me dio 1 en 100, es positivo a lepto. No, pará, vamos a ver si es positivo a lepto. Hay que ver qué pasa. Bueno, así como todos los compañeros que nos precedieron en la charla, hay obviamente un manual de enfermedades de notificación obligatoria, que es interesante que todos lo tengamos a mano, que nos ayuda un poco para tener en cuenta. Esto es parecido a lo que pasa en humano, pero fíjense la diferencia. Mientras en humano era 1 en 200, nosotros realmente con una muestra sola tenemos que tener por encima de 1 en 800 como para empezar a pensar que tiene lepto. 1 en 800 para arriba, con una sola muestra y con signos clínicos compatibles. Y si no, bueno, ver la seroconversión. Recuerdan que la seroconversión es pasar de un estado previo con una titulación menor a un estado superior en respuesta a un agente etiológico. A nivel internacional, por definición, son 4 títulos que tienen que aumentar. Pero en la provincia de Buenos Aires se considera que son 2 títulos. O sea, con 2 títulos ya que se considera que hay seroconversión. Recuerden la muestra pareada con 15 días de diferencia. Y si no, el PCR. Quizás esta prueba para nosotros hablamos de PCR y todavía nos sigue pareciendo cosas de la luna, del espacio. Y el PCR es algo que... De hecho, hay ya empresas que fabrican PCR para tener en el consultorio. O sea, para tener disponible en cada uno de nuestros consultorios. Claro. Pero ya lo que te quiero decir que no es un PCR que es el que se usa en los laboratorios grandes de diagnóstico, sino que son un PCR parecido a un PCR, que son pruebas que vienen más acomodadas y que en realidad no son de alto costo. O sea, podemos hablar, pero para comprarlo no es algo que uno como hace 10 o 15 años, hoy hay aparatos que se han reducido muchísimo el costo. Bueno, no me quiero extender mucho ahí. Este es el link para notificar. En la página del colegio, antes había que hacer un lío para notificar, llamaban,
hola, no, mire, yo, y el tipo estaba barriendo el que te atendía, ¿viste? No tenía ni idea de qué se trataba. Entonces vos llamabas a llamabas al segundo, al tercero, el tercero estaba sirviendo café y el cuarto estaba bañando el perro. Y nadie sabía nada. Entonces vos decís, bueno, ya me cansé, listo, no notifico nada. Hoy, bueno, que eso era lo que se pedía, una cosa ágil para notificar, que vos no te tengas que pasar medio día tratando de notificar. Y decís, che, viejo, nadie quiere recibir. Bueno, ahora está, y bueno, esperemos que funcione y que siga funcionando bien y que se utilice el mecanismo cada vez más simple con una aplicación para el celular, etcétera, que un toque, pipo, dos cositas, en 5 minutos nos está notificando y bueno, hay que se disparan todos los medios al que le corresponde y que se pongan todos a laburar y a trabajar y a apoyarnos a nosotros, que somos los que identificamos el caso y bueno, lo que le estamos dando cabida que la autoridad sanitaria haga, o las personas hagan lo que tienen que hacer. Bueno, esto ya lo dijo la doctora Carla. Recordemos que el primer tratamiento es con beta-lactámicos o derivado de la penicilina y luego, pero no es el tratamiento, es el tratamiento para la fase aguda, para el perro que está enfermo. Si el perro puede tomar medicamento por vía oral, se le da directamente la doxiciclina, no es necesario pasar por el medicamento de amoxi o ampicilina o la penicilina strepto. Un gran problema que tenemos en veterinaria es que cuando no sabemos qué tienen, le metemos la penicilina, el penicilazo, y bueno, es lo mismo que hacen. Nosotros tenemos una penicilina benzatírica, que esa, viste, está acá, así a mano, con la Dexa. En un bolsillo tenemos la Dexa y en la otra la... Y entonces, o sacamos una o la otra o le tiramos con las dos, ¿viste? Entonces, bueno, ese es un problema, porque ahí hacemos desaparecer todas las leptos y seguramente vamos a estar subinformando, que es lo mismo que pasa en medicina, que la gente te exige la amoxi, le dan la amoxi y lo resolvieron el problema. Y el tipo tenía lepto y se fue contento y nadie lo anotó. Entonces, enfermedad altamente subinformada y ni hablar en el tema caninos. El humano no es un hospedador crónico de mantenimiento, pero a nosotros se nos suma el problema del perro como hospedador crónico. O sea, el humano trabajaría con la parte aguda del perro, pero nosotros aparte tenemos la presentación crónica que hay que atender, que son los perros estos que decimos acá, que son sanos. Bueno, el perro sano, obviamente tenemos que tratar de identificarlo, que no es fácil eso. Primero hay que sospechar y después hay que identificarlo. La charla esta dura como 2 horas y media y yo la estoy tratando de resumir lo máximo posible, pero siempre en el tema diagnóstico, si nosotros vemos, y muy importante lo que dijo la doctora previamente, tenemos que preguntar más, porque a veces nos gana la ansiedad de meter mano. Bueno, tranquilo, respiran y empiezan a preguntar. Señora, ¿qué hizo el perrito 2, 3, 4 semanas antes de venir acá? Y le entran a preguntar, y acuérdense que con todas esas preguntas van a tener un diagnóstico antes de tocar, antes de meter nada, van a tener una posibilidad o ya van a tener algunos diagnósticos diferenciales. Aprovechen esas preguntas, porque si el perro, y mira, mi marido va a pescar y se llevó el perro justo, listo, ya estamos bastante bien. ¿Saben cuál es el factor de riesgo más importante para los perros? La presencia de zanja en la puerta de la casa. Es el factor de riesgo más importante para un perro para tener leptospirosis. La zanja, que uno dice, bueno, la zanja en la puerta de la casa es el factor. Donde vean zanja, ¿tiene zanja, señora? Como la doctora esta, bueno, no me quiero ir por las ramas, la doctora de Córdoba que diagnosticó el perro con rabia, ¿se acuerdan? El ovejero. ¿Qué fue lo primero que preguntó? ¿Tiene murciélago? Uy, le dice el tipo, tengo los galpones llenos de murciélago. Listo. Si le decía, no, nunca vi un murciélago en mi vida, bueno, pero el tipo ahí nomás. Y mire, justo me pregunta eso, no sé qué hacer. Dice, ¿qué le puedo poner a los murciélagos? El tipo estaba lleno de murciélagos. Y bueno, ahí, fíjense esa pequeña pregunta cómo hizo la diferencia. Entonces ahí la doctora agarró y lo metió en la jaula y lo dejó ahí. Dice, déjelo, usted no se puede llevar a este perro de nuevo. Y lo tuvo ahí hasta que se murió. Y bueno, que entrado todo a preguntar, pobrecito, ¿qué van a hacer con el perro? Bueno, el tema del estilo de vida, acuérdense, seguramente algunos de ustedes tienen clientes como esta señora, pero no se confundan porque esta señora tiene una isla en el Tigre y lo lleva al perro todos los fines de semana. Entonces siempre pregunten, no se queden con lo que ven,
porque esta señora los larga para que hagan vida de perro. Los larga en la isla, los perros toman agua, dioctofima, leptospira y todo, filaria y todo lo que se les pueda ocurrir. Y por ahí un perro de esto que está acá ya está bien curtidito y no tiene tanto problema como el que puede tener un perro como en estas condiciones. Bueno, estilo de vida muy importante. Y otra cosa, vieron que ahora está muy de moda, no compre perro de raza, adoptar perros sin casa, vieron todo eso eslogan que tenemos ahora fomentando la adopción en vez de como alternativa a la compra. Bien, ojo con el perro adoptado en la vía pública. Hay que empezar. Cuando viene la gente y dice, mire, yo adopté este perro, pero quiero saber si no representa un riesgo para mí y para mis hijos, porque yo tengo hijos chiquitos, bueno, ¿vieron lo que dicen siempre? ¿Y ustedes le pedirían una prueba de mate a esos perros? Bueno, yo me sentiría bastante conforme y contento si a partir de ahora, cuando le dicen así, aparte del análisis de sangre, a ver si tiene lique, a ver si tiene garrapata, a ver si tiene sarna o lo que sea, pídanle una prueba de mate. Porque existe la posibilidad de que ese perro haya tenido contacto con canícola, que una prueba de mate nos puede dar una idea, o si no, eventualmente háganle unos días de doxiciclina. Pero existen, y si tuviéramos PCR ni hablar, ¿no? Le hacemos un PCR de orina, más una prueba de MAT. Creo que un perro que está, y que es el problema que vemos con los perros de la calle, me dicen, los perros de la calle le hacemos la cuchita, le ponemos los comederos eso, automáticos. Bueno, el perro de la calle puede ser un problema porque hasta un 50% de los perros, de acuerdo a la zona, pueden haber tenido contacto y eso se hace con muchos de ustedes trabajan en zoonosis. El trabajito que tenemos que hacer es, agarramos cuando está lo traen para castrar, le sacamos sangre y vemos qué prevalencia de lepto tenemos cada uno en nuestro municipio. No es tan difícil, muchachos. Tratemos de hacerlo para empezar a tener información. Brucela y lepto es muy fácil. O sea, y tenemos diferentes institutos que nos pueden apoyar en eso y que están ávidos, digamos, de ese tipo de muestras. O sea, en cuanto puedan, los que tienen contacto frecuente con animales, le sacan directamente y ya hacen por lo menos 300, 400 animales y ya tenemos una cero prevalencia de determinadas enfermedades en nuestro municipio, que es un trabajo interesante para hacer, porque ahí sí empezamos a trabajar como lo que es el título de donde estamos trabajando, que es un centro de zoonosis. Y haces convenio, o sea, la Facultad de San Martín, el Instituto Pasteur, o sea, llamá y a ver quién te lo puede hacer. Seguramente vas a enganchar a alguno que está necesitando para trabajos. Para hacer trabajo, siempre están buscando, ¿viste? Porque les sirve como currículum, bueno, independientemente también del trabajo que se realiza. Bueno, con respecto a la vacuna, las vacunas con virus vivo atenuado son mágicas. A la mayoría de los perros que uno se le aplica, inducen una respuesta inmunológica de alta duración. Y generalmente no hay que ser demasiado avesado en vacunación para proteger frente a estas enfermedades. En cambio, para proteger frente al lepto no tenemos la misma herramienta. No es un fusil de alta precisión la vacuna contra el lepto como pueden ser estas vacunas que tenemos nosotros aquí disponibles. Es una vacuna que, sabiendo las limitaciones que tienen, depende de la habilidad nuestra que tengamos para utilizarla. Y justamente en los lugares donde hay mayor riesgo es donde tenemos que sacarle el mayor provecho. Es una herramienta que en manos de una persona que no esté informada tiene posibilidades limitadas de cumplir con el objetivo de utilizar esta vacuna, pero en las manos de una persona que está informada y que sabe qué herramienta está manejando es muy importante porque puede hacer realmente la diferencia. Bueno, esto ya lo vimos. Si 2 serobares pertenecen al mismo serogrupo, o sea, si yo le pongo estos 4 serobares a esta vacuna, voy a estar protegiendo solo contra estos 2 serogrupos. No tiene sentido hacer una vacuna así. O sí, pero solamente va a proteger frente a 2. Bien, otra cosa, la vacuna es preventiva. La vacuna no es curativa, o sea, un individuo es lo mismo que la vacuna del gato contra la leucemia. Te aplican la vacuna, si el gato es positivo, no le va a cambiar nada, no lo va a proteger ni le va a cambiar su estado. Esto es lo mismo, o sea, la vacuna hay que darla antes que el animal tomó contacto con la bacteria.
Y la idea es tener dos objetivos: prevenir la enfermedad aguda, que eso sería trabajar en medicina veterinaria, y prevenir la enfermedad crónica, que eso sería trabajar en medicina veterinaria con orientación a salud pública, que es pensar en nuestro paciente como un individuo, un eslabón de la cadena epidemiológica. Entonces, si nosotros pensamos al perro y vemos que ese animal tiene riesgo de tomar contacto, bueno, tenemos que pensar que ese animal potencialmente, aparte que se puede enfermar, puede convertirse en un portador crónico eliminador, y tenemos que actuar de una forma diferente que si no identificamos riesgo en ese animal. Porque cuando el animal ya tomó contacto con la bacteria y la bacteria se instaló en el riñón, solamente lo podemos resolver con el antibiótico, tratando de limpiar ese riñón. Es frecuente ver cartilla de vacunación con una sola dosis de vacuna contra lepto aplicada. Una sola dosis de vacuna no llega a los niveles mínimos de protección. Tienen que ser 2 dosis de vacuna, pero es frecuente ver cartilla de vacunación y ver solo una dosis aplicada. Es muy importante dar estas 2 dosis. Recuerden que, así como pasa con la rabia, ley 22953, que ustedes la manejan perfectamente, ustedes no vacunan a ningún cachorro antes de los 3 meses. ¿Por qué? Porque pueden existir anticuerpos maternos con capacidad de neutralizar las vacunas antes de los 3 meses. Entonces, cualquier vacuna que aplicamos antes de los 3 meses la tenemos que repetir después de los 3 meses, en el caso de rabia. Y en el caso de lepto, si aplicamos una dosis antes de los 3 meses, esa dosis no es la primera, porque podría haber sido neutralizada, entonces tenemos que dar 2 dosis después de los 3 meses. Recuerden eso, se puede vacunar a partir de los 2 meses, pero siempre que empiezan a vacunar antes de los 3 meses, tienen que dar después 2 dosis luego de los 3 meses. Muy importante este punto, que está en sintonía con por qué no se aplica la vacuna antirrábica antes de los 3 meses de edad, ¿no? No es que no se puede aplicar, se pueden vacunar perros antes de los 3 meses. Se pueden vacunar a partir del mes. En Bolivia y México se vacuna, la ley dice a partir del mes de vida. Pero también dice que el que se vacuna antes de los 3 tiene que recibir luego de los 3 una dosis, que es cuando ya estamos seguros que ya no hay anticuerpos maternos con capacidad para neutralizar los antígenos de esa vacuna. Esto es lo que dije recién. Por eso la recomendación de empezar el plan de vacunación con lepto es luego de los 3 meses. Aunque si leen la ficha técnica de la vacuna, dice que se puede empezar a aplicar antes. Pero con esta salvedad, que la primera puede ser neutralizada. Si ponen la primera en los 2 y la segunda en los 3, por ahí no están completando las 2 dosis mínimas necesarias, 2 dosis activas, no puestas. Por eso de ahí que se dice qué diferencia hay entre vacunar e inmunizar. O sea, vacunar podemos vacunar, después hay que ver qué resultado obtenemos luego de esa vacunación. Bueno, ahí están las bacterias acantonadas. Acuérdense que las lepto hace biofilm en el riñón. ¿Vieron el biofilm que está de moda ahora? Que hay que destruir primero el biofilm para que el antibiótico funcione. Bueno, aquí pasa lo mismo. Y por eso es que los tratamientos son prolongados, 3 semanas por lo menos, o a veces un poco más, porque la idea, bueno, justamente es que la persistencia, acuérdense que la doxis es un antibiótico bacteriostático que necesita bastante tiempo para eliminar todas las bacterias, porque obviamente no las mata. Bueno, acá un esfuerzo de producción. Este caso, la leptospira lo corre al perro. ¿Qué pasa? Inundación o desastres, algún desastre donde el agua se le viene encima al perro y el perro no la va a buscar. No llegamos. Ahora viene. Vamos de a poco porque así tiene más, viste, como te dice, esperé a la publicidad, después le decimos. Bueno, entonces, esto es difícil de predecir porque uno no sabe que va a inundar, se va a inundar o temporada de lluvia, pero bueno, hay veces hay temporada de lluvia, entonces uno puede decidir si sabe que viene la temporada de lluvia, no acá, pero por ahí en otros lugares sí, y puede decidir aplicar el refuerzo de la vacunación 20 días, un mes antes de la temporada de lluvia, por ejemplo, ¿no? Bien, 2 dosis, como habíamos visto, pero recuerden lo siguiente, acá hay un tiempo. La vacuna que funciona en 2 dosis tiene un tiempo, no es que le pueden poner una hoy y otra dentro de 6 meses. O sea, el tiempo máximo entre las 2 dosis es de 6 semanas y el mínimo es de 2 semanas. O sea, entre 2 y 6 semanas, 5 semanas se puede aplicar. Si la gente, ustedes le dicen vení y no viene, antes le avisan, mirá que si no vení te tengo que dar 2 dosis de nuevo. Tienen que empezar nuevamente las 2 dosis. El que avisa no traiciona.
Entonces avísenle que si no viene cuando tiene que venir, el esquema de primo-inmunización consta de 2 dosis de vacuna. Y el límite máximo son 6 semanas. Porque la vacuna funciona así, las bacterinas, ¿no? Primera dosis, que se llama prime, o impresión del sistema inmune, y el booster. ¿Se acuerdan del booster? El booster solo se da acá, no se da en las vacunas virales, solo con las vacunas, en las bacterinas, por ejemplo, la vacuna contra corona, etc. Imagínense que el nivel mínimo de protección está por acá. Con esta primera dosis ustedes no llegan a ningún lado. Y si esto va a 0, no lo levantan ni con una grúa. Entonces, no tienen que dar las 2 dosis y no dejar que esta llegue a 0. Por eso esas son, y por eso hablamos de buenas prácticas en vacunación. De sacarle, porque una vacuna con virus atenuado no necesita todo esto. Lo único que tienen que cumplir es no colocarla a un animal que tenga anticuerpos maternos presentes. Si ya no tiene anticuerpos maternos, la vacuna virus vivo se amplifica sola, porque se replica en las células del animal y la respuesta inmune es una, no existe esto. Esta doble curva no existe. Acá no la puse porque no es el motivo de la charla, ¿no? Pero otro punto interesante, recuerden que esta seroconversión que nosotros veíamos para el diagnóstico también existe para las vacunas. O sea, uno sabe cuando una vacuna funcionó porque hubo seroconversión. Y recuerden que a veces una tercera dosis también es buena para realizar este efecto. O sea, esto lo copié del libro directamente porque para que vean que una tercera dosis todavía aplicada dentro de un tiempo razonable puede llegar a aumentar la inmunidad y que esta inmunidad dure más tiempo que si hubiéramos aplicado 2 dosis. Bueno, la pregunta, ¿qué elegimos? ¿2 o 4 serobares? Depende de lo que querramos proteger. Por eso, depende de lo que querramos proteger. ¿Se acuerdan cuál tiene la de 2 serobares? Canícola y hemorragia. ¿Por qué? Canícola la del perro y hemorragia la de rata, la más común, históricamente. Lo que se vio en otros países que se vacunó mucho, que los casos de canícola y hemorrágica habían descendido. ¿Por qué? Porque había bastante vacunación con 2 serobares y vieron que empezó a aparecer gripo taifosa o pomona. Entonces, por eso ahí fue donde nacieron las vacunas contra 4 serobares. Recuerden que en ganadería se usan vacunas que tienen 8, 9, 10 serobares. ¿Por qué? Porque el ganado tiene más posibilidades de estar expuesto por el estilo de vida que tiene, los tambos, etc. Vieron que el tambo está todo el tiempo bajo del agua. Dentro de la gente, los tamberos son una profesión altamente de riesgo para, obviamente, leptospiro. Entonces, si el objetivo es proteger al perro, es obvio que vamos a usar una vacuna con 4 serobares, porque el perro se puede enfermar con cualquier serobar. La enfermedad aguda estamos hablando. Ahora, si nuestro objetivo es proteger a la familia y evitar que el perro se convierta en un portador crónico, solamente con cualquier vacuna que tenga canícola es suficiente. Pero vamos a apuntar a las 2, a proteger a todo, por eso la elección es una vacuna siempre de 4 serobares frente a la de 2. Así, en crudo, blanco-negro, elegimos la de 4 porque, obviamente, frente a la enfermedad aguda es mejor cuantos más serobares de distintos serogrupos tenga la vacuna, mucho mejor. Lo que pasa es que la doctora Carla dijo que el panel de humanos son 10, para perros se usan 7, que son los serobares que se han identificado históricamente, que están informados en la literatura mundial del tema, ¿no? Este es el caso de donde se enfermó Reutemann con leptospira, ¿se acuerdan? Estos fueron, cuando vino el agua, empezó a arrastrar la orina de los cerdos que estaban en la parte alta y la llevó para abajo y todos se enfermaron con pomona, que el cerdo es mantenedor de pomona, ¿no? Otro punto interesante es cuánto duran los anticuerpos. Vieron que para algunas enfermedades uno mide anticuerpos y es medida de protección. Frente al lepto no es medida de protección, uno no puede medir anticuerpos contra el lepto y saber si ese individuo está protegido frente a la enfermedad o no. Lo que sí sabemos es que a partir de las 16 semanas, luego de aplicar las 2 dosis correspondientes, los anticuerpos empiezan a bajar y prácticamente a los 9 meses están en niveles muy bajos o puede ser 0, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto cuando piden una prueba de MAT, porque los anticuerpos vacunales, si un animal fue vacunado hace poco, pueden estar elevados, pero puede ser producto obviamente de la vacunación y no del contacto en el terreno.
Si los anticuerpos están muy bajos, no quiere decir que el individuo esté desprotegido. Pero tenemos que ver a la protección, porque la mayoría de nosotros nos conformamos que el animal no se enferme clínicamente. Pero hay dos objetivos que tenemos que tener: que no se enferme ni se infecte, en cualquier enfermedad que vamos a tratar. Hay veces que la herramienta que tenemos llega a lograr lo que se conoce como inmunidad estéril, y llegamos a tener los animales protegidos frente a la enfermedad y la infección. ¿Qué tiene bueno eso? Que ese individuo que queda protegido frente a la infección no colabora a la contaminación ambiental, no colabora infectándose y eliminando el patógeno al ambiente. O sea que es un eslabón que sacamos de la cadena esta epidemiológica. Si solamente lo protegemos contra la enfermedad, lo único que hacemos es tener menos trabajo nosotros. Pero el individuo va a seguir, obviamente, no se va a enfermar clínicamente, no va a venir a la veterinaria, pero sí va a contribuir a la contaminación ambiental. Y ahí entra lo que es inmunidad poblacional, porque ese individuo va a ser un individuo que va a poner en riesgo los individuos que no han quedado protegidos frente a la enfermedad clínica. Y eso ustedes lo tienen claro, que están en los centros, que el tema de la inmunidad poblacional. Bien, por eso cuando uno sabe que con una vacuna como contra el lepto es muy difícil, o es bastante difícil lograr inmunidad estéril, entonces es que uno empieza a pensar en este tipo de cosas que nosotros estamos recomendando, que es el refuerzo en los animales que tienen mucho riesgo de enfermar, obviamente cada 6 meses, que es algo que se había abandonado, porque toda una corriente de marketing en donde se empezó a decir que tal o cual vacuna, ¿y tu vacuna cada cuánto protege? No es la pregunta esa, depende cómo lo usás y para qué. Sí, frente a la enfermedad aguda, la enfermedad clínica, seguramente va a proteger durante más de un año, pero frente al estado de portador crónico, porque vemos que hay 2 estados que tenemos que lograr: la protección frente a la enfermedad y también frente a la infección. Si nosotros creemos que todos los animales que no se enferman clínicamente no se infectan, estamos trabajando a la mitad, estamos entendiendo el problema y enfocándonos de una forma incompleta o parcial. Entonces, tengamos en cuenta que con esta herramienta, si tenemos un individuo que tiene riesgo de enfermar, existe la posibilidad, porque hay algunas vacunas que vienen solo contra el lepto, de hacer un refuerzo periódico en el medio del plan anual de vacunación para mantener estos niveles constantes y elevados frente a la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la recomendación para zonas endémicas? La doctora había nombrado la cuenca del Matanza y del Salado. Son 2 cuencas. Todos los individuos, todos los animales que viven por ahí cerca son animales que tienen un riesgo elevado. Acuérdense, Entre Ríos, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, los que más informan casos de lepto. O sea que siempre que vamos a vacunar a un animal, y ese es el trabajo que debemos hacer, debemos evaluar el riesgo de cada animal para todas las enfermedades que vamos. ¿Por qué? Por ejemplo, para proteger frente a parvo y moquillo tenemos muchos planes que podemos instalar. O sea, no podemos tener un solo plan de vacunaciones para proteger a todos los animales, porque ahí lo más probable es que o algunos los vacunemos menos o algunos los vacunemos de más, porque el riesgo es distinto. Ustedes saben que existe la posibilidad de instalar vacunaciones tempranas, de acortar intervalos. Entonces, bueno, depende un poco el riesgo que nosotros definamos, qué estrategia vacunal vamos a usar y qué herramienta vamos a usar. Eso es otra charla. Bien, otra cosa, cuando la gente, vieron que la gente termina el plan inicial y no viene más. Acuérdense que el plan termina con la vacuna que le damos al año de edad, no termina a los 4 meses. Generalmente nosotros terminamos a los 4 meses y decimos, bueno, ya está. No está. Ahí terminamos el plan inicial de vacunación, pero hay que cumplir con el plan básico. Porque siempre nos retan, nos dicen, ustedes los veterinarios tienen cada uno un plan de vacunación distinta, y los médicos están en los sachets de leche, los planes de vacunación, y usan más o menos todo el mismo. Bueno, eso es porque hay que ver un poco, no tratar de unificar algunos criterios, y en la medida que unifiquemos algunos criterios vamos a ver que siempre que son vacunas opcionales, porque a nosotros no nos obligan, o a la gente no nos obligan a vacunar contra parvo y moquillo, aunque para mí sí habría que hacerlo, porque el que no vacuna está incurriendo en maltrato animal, porque son vacunas que causan gran sufrimiento a los animales, ¿no? Si la gente no aparece por 2 años en la veterinaria, tienen que volver con el esquema de primo inmunización de 2 dosis, porque la inmunidad bajó a 0 y ya no la podemos levantar. Bueno, ya vamos terminando. Esto ya lo dijo la doctora Carla, pero siempre hay que tenerlo en cuenta.
El perro y los humanos se contagian de los mismos lugares en general, pero la diferencia es que el perro a su vez puede ser una fuente de contagio para el humano. Denominadores comunes, los brotes, enfermedad profesional, esto ya lo dijo la doctora Carla. La rata y el perro, las fuentes, los reservorios más importantes a nivel urbano. Esto es algo que no se hace, sobre todo los que trabajan en centros de zoonosis, tienen que tener una parte para identificar áreas que no se hacen. Es algo que se deja librado. Y ustedes saben que van a otros países y ven que hay zonas, que las zonas las identifican, que tienen lugares, por ejemplo, en espacios públicos en donde dicen, bueno, prohibido la entrada a chicos menores de 15 años, que vienen sobre todo los lugares estos donde en las plazas, los caniles, esos que pusieron, en otros países está prohibida la entrada de menores de 15 años a los caniles. O sea, los chicos menores no pueden entrar a los caniles, justamente por un tema de seguridad. Siempre evitar la visión de túnel. ¿Qué significa esto? Que el individuo que tienen arriba de la camilla no se le tiren de cabeza, sino que empiecen a ver que ese individuo forma parte de un bosque, es el árbol, ver el bosque, ver cómo interactúa con otros animales, con fauna silvestre, con personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y primero definir si lo que tenemos arriba de la mesa puede ser un problema para los humanos, y luego que descartamos ese tema, pasamos a atender como veterinarios puros. Pero siempre tenemos que enfocarnos para ver si el individuo que tenemos tanto para ver el problema que tiene o para la prevención, qué estilo de vida tiene y con qué individuos interactúa, ¿no? Pensar siempre como agente de salud pública que este es el área del futuro, teniendo en cuenta, no sé si alguien lo dijo, el 65% de las enfermedades infecciosas hoy en día en el humano tiene algún tipo de ciclo en los animales y el 75% de las emergentes también, así imagínense el rol. Por eso salieron ahora con el tema de una salud, porque saben que sin los veterinarios van fritos. O sea, lo que pasa es que nos tenemos que empezar a dar cuenta de eso. O sea, medicina humana, veterinaria y medio ambiente, son las cosas que hay que tener en cuenta. Estas son las áreas que, por ejemplo, este es de Francia, donde están identificados, donde está prohibido ingresar con chicos menores de 15 años. El control urbano, que ya dijo la doctora Carla. Este es un trabajo que se hizo en la Villa 31, ahí en Retiro. Se capturaron roedores y se hisoparon, digamos, ahí riñones y vieron que hasta un 60% eran positivos a lepto, principalmente icterohemorragiae. Y este otro tema que hay que tener siempre en cuenta. Sí, si el perro le abren la puerta a la mañana y le abren la puerta a la noche para que entre, para que salga, seguramente nos puede traer leptospira dentro de la casa. Imagínense esta imagen, el perro orinando en ese agua y el chico jugando ahí. Bueno, hay un elemento ahí de riesgo que hay que tener siempre en cuenta. Y en este caso el perrito va y, a diferencia del otro que lo corrían las leptospiras, este va y se mete con la leptospira, que son las dos posibilidades que tenemos y también lo tenemos que prevenir antes. Estas son las dos posibilidades, o sea, la leptospira se le viene o él la va a buscar. También en medicina veterinaria, igual que este es un tema importante que lo tengamos claro, la doctora Carla habló de quimioprofilaxis y nosotros simplemente la vemos a la quimioprofilaxis como algo para usar en humano. También lo podemos usar en el perro. Si hay una inundación, etcétera, etcétera, ustedes no van a salir a vacunar, porque la vacuna tarda un tiempo largo en actuar. Directamente salen le dicen al municipio, necesito 5.000 dosis de doxiciclina. Salen con la bolsita y van a la casa, tomá, ¿tenés perro? Sí, tomá. Dale esto una vez por semana, hasta 2 o 3 semanas luego que las aguas se fueron. ¿También se hace dosis semanal? Igual sí, es que justamente este tema... nosotros extrapolamos de los humanos. Este trabajo... Ahora vamos. Esto es de 1984, esto no es nuevo, esto es viejísimo. Soldados norteamericanos haciendo maniobras militares en Panamá. Esto es viejo, esto no es de ahora. Pero había que ir y tomarse el trabajo de leerlo y ver cómo lo podíamos acomodar para veterinaria. Lo mismo.
Y bueno, esto medio lo hicimos nosotros, pero ¿qué dijimos? Bueno, metámosle 50 a los chicos, hasta que venga uno y nos diga algo mejor, usemos esta recomendación hasta que aparezca alguno que pueda decir algo distinto, que haga un trabajo o algo, pero mientras tanto extrapolamos más o menos dosis, peso, y bueno, sacamos esto para tener una guía que... Perros chicos, 50 miligramos totales por semana, medianos 100 y grandes 150. Creo que los comprimidos vienen por 50. Igual que en medicina humana, lo que dijo la doctora Carla, una por semana, lo mismo que se hace en medicina humana. Con esto cortan la posibilidad de que se produzca leptospiremia. Bueno, más o menos fuimos bastante rápido. Sí. ¿Otra más? Sí. Comercialmente se puede comprar la bacterina sola sin necesidad de combinar con la que con Quitus y la bacterina. Hay una vacuna, hay dos empresas que producen la vacuna sola. Esa también está. Esa es estratégicamente buena, el problema es que hay muy pocas dosis de eso. Entonces, o sea, si querés usarla como en cambio, y de la otra también, pero no, bueno, en el caso nuestro, nosotros producimos una vacuna bivalente, acuérdense la diferencia, vacuna combinada mixta, bivalente, polivalente, una bivalente con canícula y hemorragia es justamente para este asunto y que puede ser perfectamente utilizada en centros de zoonosis o lo que ustedes gusten, porque en realidad ustedes tienen que prevenir la enfermedad canícula y hemorragia, que es principalmente la que el perro puede, canícola sobre todo, pero bueno, no viene sola canícola, así que hay que usar esa. Una pregunta, un consejo. Yo tengo la leche, estoy convivo con la leptospira, por el río. ¿Sería buena idea entonces darle el antibiótico semanal a todos los perros que vienen? No, usted lo que debe es vacunar. Usted lo que tiene que vacunarlos. Porque, bueno, pero debería hacer todos sus esfuerzos. Ahora, ¿por qué no se lleva unos póster que nosotros tenemos? ¿Tiene? Bueno, llévese varios. Y póngalos en todo el barrio. En la panadería, en la fiambrería, en todo, y vaya a la escuela y hable y de los chicos. Y bueno, tiene que hacer un trabajo de sensibilización previa. Si no hay municipio, porque puede pasar que no haya municipio, tenemos que tomar la posta nosotros y hable con el colegio, que tienen un plan que se llama Pistre y que le pueden dar una mano, que están todos los materiales. Y lamentablemente tenemos que salir del closet en este sentido, no en el otro. Pero en este sentido tenemos que salir del closet para salir a, que es lo que estamos haciendo todos hoy en día. Sería bueno un proyecto de ley a nivel, por lo menos provincial, como es por la obligatoriedad de la vacuna antirrábica, la obligatoriedad de la vacuna de esto y que los centros de zoonosis podamos. Y falta todavía. Porque apenas tenemos un 30% de perros vacunados contra la rabia, con suerte. Ojalá. Para el caso del doctor es conveniente la vacuna. Pero es que este tratamiento de quimioprofilaxis va en contra de todos los postulados. O sea, es un tratamiento de emergencia. Pero desde el punto de vista ético, de resistencia y todo ese tipo de cosas, no, es para casos puntuales. Claro, pero viene uno y te dice, mire doctor, ¿me puedo llevar al perro a pescar mañana? ¿A dónde va? ¿Y está vacunado contra el lepto? No. Y bueno, le da la doxi. No le va a decir, no vaya a pescar. Bueno, ahí le da la doxi. Pero no es para el caso del doctor, que tiene todos los perros metidos en el agua. O sea, él puede dar doxi, pero simultáneamente tiene que pensar en una prevención. Y tiene que vacunar cada 6 meses los perros ahí. Tiene que intentarlo. Inténtelo, doc. Lleve ese póster, hable con el colegio, y trate de ir por ahí. Sí, a veces se puede lograr y a veces no, pero ya si uno no lo hace tiene el no seguro. Bueno, y sí, bueno, es que son los que informan ahí. Tiene un montón de cosas que hay que, bueno, usted tiene diferencial con el resto de otros lugares, filaria, etcétera, otros problemas que no hay en otros lados. Y bueno, hay que trabajar con eso. Bueno, muchas gracias y gracias.
Ah, una cosita. No se olviden que mañana es el Día Mundial contra la Rabia. 28 de septiembre. Y bueno, hay que hacer alguna acción en las veterinarias, poner algún cartelito, algo. Y es un poquito como una, no digo una obligación, pero sí una actitud buena, promocionar el tema de la lucha con la rabia y aprovechar este día, no sé, hacer un concurso para los chicos, para que hagan dibujitos, no sé, vieron todas esas cosas. Pero es bueno siempre promover el tema de la lucha, un concurso fotográfico, no sé, lo que se les ocurra, pero siempre hay que tratar de mantener vigente, porque el objetivo para la Organización Mundial de la Salud es que en 2030 no haya ningún caso de rabia terrestre, ¿no? Urbana, digamos, canina. Vamos a hacer eso.